Dice la palabra de Dios, aleluya. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Así clama por nuestro Dios, nuestra alma, aleluya. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene hambre y sed de tu presencia, Dios, aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Santo eres, Señor. Santo, santo, santo. Como el siervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. En tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu justicia y tu gloria. Te buscaré y te encontraré. Te llamaré y tú responderás. Te tocaré la puerta y tú la abrirás. Y allí te encontraré coronado de gloria y majestad. ¿Cuánto pueden decirle esas palabras al Señor? Como el siervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios. Aleluya. En tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu justicia y tu gloria. Te buscaré y te encontraré. Te llamaré y tú responderás. Te tocaré la puerta y tú la abrirás. Y allí te encontraré coronado de gloria y majestad. Te buscaré y te encontraré. Oh, te llamaré y tú responderás. Te tocaré la puerta y tú la abrirás. Y allí te encontraré coronado de gloria y majestad. Te buscaré y te encontraré. Te llamaré, Señor. Tú vas a responder a nuestro clamor, aleluya. Te tocaré la puerta y tú la abrirás. Y allí te encontraré coronado de gloria y majestad. Te buscaré y te encontraré. Yo llamaré, te llamaré y tú responderás. Te tocaré la puerta y tú la abrirás. Y allí te encontraré coronado de gloria y majestad. Te buscaré y te encontraré. Oh, te llamaré y tú responderás.
es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Aleluya. Dios le bendiga. Gloria al Señor, nuestro pastor con nosotros. Yo quiero hablar de Esteban. Y cuando veo el perfil de este hombre, quiero que busquen sus Biblias. En el libro de los Hechos, usted y yo pudiéramos ver el capítulo 6, Hechos capítulo 6. ¿Quién era Esteban? Cuando observamos en Hechos capítulo 6, entonces nos daremos cuenta que él tenía un perfil muy significativo dentro de la comunidad cristiana. Hechos capítulo 6, observen que en la medida que la iglesia crece, dice la Biblia que los apóstoles se reúnen con la multitud y le dicen que no es bueno que ellos dejen la palabra de Dios para servir a la mesa. Entonces en el verso 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y cuando ustedes observan en el verso 5, al primero que mencionan es: y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y lo mismo ocurre con Felipe, con Prócoro, con Nicanor, con Timón, con Parmenas, con Nicolás, etc. Será un perfil que buscaban. Observen bien Esteban. Cuando se habla de Esteban, entonces en el verso 7 dice que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos sacerdotes obedecían a la fe. Y aquí vuelve otra vez a hablarnos de Esteban, verso 8. Y Esteban, lleno de gracias y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estamos hablando de un hombre, número 1, de acuerdo al verso 3, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. En el verso 5 se habla que era un varón lleno de fe. En el verso 8 dice que él estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hemos de suponer que Dios lo estaba usando de una manera asombrosa, de una manera extraordinaria, poderosa. Y como era un instrumento en la poderosa mano de Dios. Pero encuentro también que ante la oposición del momento, porque no hay crecimiento sin oposición, no hay desarrollo sin oposición, no hay expansión sin resistencia. Cuando la iglesia comenzó a crecer, entonces se levantaron algunos de los libertos
otros de Alejandría, otros de Sicilia, y entraban en disputa con Esteban. Pero en el verso 10 dice la Biblia que no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y obviamente cuando dice al espíritu con que hablaba, estamos hablando del Espíritu Santo. Porque la palabra espíritu, usted observa, está aquí en mayúscula. O sea que cuando Esteban hablaba, ellos no podían resistir, porque ese era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de fe. Era un hombre de buen testimonio y tenía un alto grado de sabiduría. Yo no puedo dejar de mencionar que esa sabiduría, independientemente de la pudo haber adquirido, yo creo que él tenía también una sabiduría que Dios le estaba también impartiendo a través del Espíritu Santo que estaba operando en él. Y hacía cosas extraordinarias. La Biblia dice que hacía prodigios, grandes prodigios y señales. La Biblia no especifica qué tipo de prodigios y qué tipo de señales, pero Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y cuantas otras cosas más. Pero este hombre llamado Esteban, encontramos que aparece como el primer mártir de la era cristiana. El delito era haber dado testimonio de ser un hombre de integridad, de carácter, de firmes convicciones, un hombre que estaba siendo instrumento en la poderosa manos de Dios, y que el delito de él fue empujado por el prejuicio de aquellos que, amparados bajo la cultura de la religión del judaísmo, no podían asociar cómo estos traían un mensaje diferente que trastornaba. Oiga bien, trastornaba. Ustedes luego van a buscar la Biblia y van a encontrar esa declaración que la gente de Tesalónica luego dijeron: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Sin embargo, cuando veo a Esteban, estoy viendo un hombre con una sabiduría extraordinaria. Cuando es confrontado, cuando es llevado ante las autoridades, y que conste, de acuerdo al capítulo 6, versículo 13, buscaron testigos falsos para acusarle y para decir que él había blasfemado el lugar santo y había blasfemado la ley. Testigos falsos. Pero ya Jesús había dicho: bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. A veces es difícil asimilar esto. A veces no es posible asociar que un hombre de Dios sea objeto de estas cosas, o una mujer de Dios sea objeto de estas cosas, pero sí ocurren. Sin embargo, ya Jesús lo había advertido. Él no nos dice que nos acongojemos. Él dice: gozaos y alegraos cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y lo estaban haciendo mintiendo. Y fíjese bien
sacaban de su contexto lo que Esteban estaba diciendo, porque en el versículo 14 dice, una de las acusaciones, aparte de que violaba, blasfemaba la ley de Dios, el santo lugar, la ley de Moisés, dijeron en el versículo 14, pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Esas eran las excusas, esos eran los delitos, esas eran las faltas. Pero me dice la Biblia que frente a esa falsa acusación, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Yo no sé si ustedes pueden recordar esa adoración, puedes tener paz en la tormenta. En lo que puede ocurrir a tu alrededor no necesariamente tiene que influir en tu interior, pero muchas veces el medio influye. Sin embargo, el carácter de este hombre no se amilanó cuando le vieron los que estaban ahí para juzgarle y miraron a este hombre. No lo vieron un hombre turbado, ni preocupado, ni ansioso, ni temeroso. Cuando miraron su rostro, dice la Biblia que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cuando el sumo sacerdote entonces lo confronta, es cierto lo que dicen, es así lo que están diciendo, le dan a él el derecho legítimo de la defensa. Y él dijo, no tenemos tiempo para leer toda la porción bíblica, él comenzó a hacer todo un recorrido bíblico, dispensacional hasta Cristo. Esteban, lleno de gracia y poder, lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno de todas esas cosas y de buen testimonio, entonces comienza a hacer referencia desde Moisés, desde Abraham, y comienza a hablar en síntesis la historia de Abraham. Habla de la herencia, le habla de la descendencia, le habla del pacto de la circuncisión, habla de los patriarcas de Isaac, Jacob. Lleva a esa gente hasta Egipto. Le habla de la hambruna que hubo en Egipto. Le habla hasta de la cantidad de gente que entraron en Egipto en el tiempo patriarcal. Si usted lee el versículo 14, oiga lo que dice la Biblia. Y enviando José, hizo venir a su madre, a su padre Jacob y a toda su parentela, el número de los cuales eran 70. ¿Y cuánto dice ahí? Y 5. Eran 75. Le da dato, fecha, número. Esteban comienza incluso a hacer una cronología. Lo lleva a Moisés. Y finalmente donde él quería caer era en la figura por excelencia. Le habla del tabernáculo, de cuántas cosas, hermanos. Le habla de los profetas, pero al final, él dice que ese Jesús, ese templo iba a ser destruido, que ese Jesús era el Cristo y el Señor de gloria, y que todas las cosas las había hecho él,
y le habló a ellos en el versículo 51 que eran de duro cerviz. Le dijeron cómo ustedes persiguieron históricamente a los justos que hablaran el mensaje. Les habló de todas estas cosas. Y oiga bien lo que dice el versículo 54. Cuando él terminó de hablar, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. El problema no era él. El problema era lo que él portaba, que no podían resistirlo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay lugares y espacios que cuando usted llega hay atmósfera cargada, pero hay atmósfera pesada. Hermano, yo estoy diciendo que cuando tú llegas como hombre del reino o mujer del reino, hay espacio donde el enemigo no puede operar a sus anchas. Porque cuando hay un hombre y una mujer de Dios en ese lugar, se conecta el cielo con la tierra y el orden de Dios es el que va a prevalecer. No lo que quiere el enemigo, aunque lo intente hacer, solo se va a limitar a lo que Dios permita. Aleluya. Y cuando se dan todas estas situaciones, entonces, frente a esta realidad, vuelve al versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Oiga eso, porque ya lo habían sentenciado. Ellos estaban esperando que él terminara, pero lo que tú digas no tiene ningún valor porque los testigos falsos obligaban que tenían que liquidarlo. Porque la ley establecía que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, en la defensa de él no era para salir inmune. La defensa de él era para escucharle, darle el derecho de escucharle, pero ya la sentencia estaba dada. Y cuando lo sacan y lo van a condenar, oiga esto, el verso 55, porque aquí me llama otra vez la atención, Esteban, lleno del Espíritu Santo. Óigame bien, el que es lleno del Espíritu Santo no solamente va a estar lleno antes del proceso, sino que va a estar también lleno durante el proceso y deberá seguir siendo lleno después del proceso. Es que el Espíritu Santo no es un traje que yo me lo quito y me lo pongo cuando yo quiero. No es una capa que yo puedo arrojar cuando yo quiero. No es una sombrilla que la voy a usar de casualidad cuando llueve. El Espíritu Santo no es un adorno. Es la esencia misma de la existencia tuya y mía. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, es una realidad. Jesús dijo, yo me voy, pero yo no le voy a dejar huérfano. Yo no lo voy a dejar sin padre, sin madre. Porque ya la profecía había dicho Isaías, se olvidará la mujer de lo que diera luz del hijo de sus entrañas. Aunque ella se olvidare, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Aleluya. Yo nunca me olvidaré de ti. Aleluya. Alguien tiene que conectarse porque el Espíritu Santo, la esencia de su realidad en nosotros, es lo que el enemigo no resiste. Por eso es que la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, porque por medio de Él somos más que vencedores. Es el Espíritu Santo
el que opera el nuevo nacimiento en ti. Es el que te da la capacidad para andar en libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Es el Espíritu Santo quien te capacita para conectarte con la esencia misma de la adoración, porque Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y quién es el que nos conecta con esa realidad espiritual? Es el Espíritu Santo. Aún en la práctica misma de lo que es la disciplina espiritual, dice la Biblia que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lleno del Espíritu Santo es para dar fruto. Lleno del Espíritu Santo es para dar testimonio de Él frente a la muerte misma cuando éste llegue. Aleluya. Escuchando la clase precisamente del viernes de los caballeros, nuestro hermano Nicolás decía que nosotros pudiéramos ser un termómetro o un termostato. Si somos como el termómetro se ajusta a la temperatura del cuerpo. Si tú estás muy caliente, te va a marcar una temperatura alta. Y si tiene mucho frío, te va a marcar la temperatura baja. El termómetro no tiene sino una respuesta de acuerdo al entorno, a la temperatura corporal. Pero el termostato tiene otra diferencia. El termostato tiene la capacidad que cuando la temperatura baja, sube para mantener el ambiente idóneo. Si sube, el termostato baja. Y si baja, sube. No es como el termómetro. El termómetro no puede subir ni bajar la temperatura. Solo la hace medir. Entonces, como creyentes, decía Nicolás, somos o un termómetro o un termostato. Ahora, yo quiero pensar de manera figurada que cada creyente tiene no un termómetro, sino un termostato. Hay fuego de Dios en ti. Hay presencia de Dios en ti. Hay unción de Dios en ti. Hay poder de Dios en ti. Hay autoridad del cielo en ti. Ahora, Dios no nos quiere ni frío ni caliente. Mejor dicho, tibio. Dice Dios, bueno, tú ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero ni en una cosa ni en otra. Ni allá ni aquí. Entonces Dios quiere que ardamos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu. Y cuando yo veo a Esteban, entonces ese hombre tiene una experiencia sobrenatural. Dice la Biblia que en medio de ese dolor, óigame bien, en medio de esa amenaza, dice él, puesto los ojos en el cielo. La pregunta es, ¿dónde tenemos nuestros ojos? Cuando llegan los problemas, ¿dónde tenemos los ojos? En el mar que nos rodea, en las olas que nos rodean, en el agua que está cayendo abruptamente en nuestra embarcación. Pablo dice que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice él, puesto los ojos en el cielo. La pregunta, hermano, ¿dónde están tus ojos puestos? Ahora, cuando tú tienes los ojos puestos en él, entonces tendrá experiencia sobrenatural. Dice la Biblia, y vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Atención con esto. Una experiencia extraordinaria. Sin embargo, cuando esa gente escucharon, porque miren hermano, yo lo que quiero decirle esto, no a todo el mundo usted le puede contar sus experiencias. Es un error.
Todo lo que le acontece a usted no se lo puede contar a todo el mundo, porque hay gente que no entienden eso. No lo van a comprender, porque usted está en un plano superior, espiritual, y hay gente que está en el plano inferior. Y por más que usted trate de explicarle, no van a entenderlo. Cuando Él está diciendo lo que Él está viendo y a quién está viendo y dónde lo está viendo, a ese Jesús que estaba a la diestra del Padre, dice la Biblia, que dieron grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra Él, lo tomaron, lo echaron fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba en ese momento Saulo de Tarso, porque él era el perseguidor, el cabecilla, el guerrillero, el cabecilla de toda esa banda. Y comenzaron a apedrear a Esteban. Y mientras lo están apedreando, dice la Biblia que él decía, verso 59, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eso es terrible, hermano. Yo espero que la última palabra que digamos nosotros cuando nos toque partir es estar plenamente seguro que el proceso de transición de esta tierra hacia el cielo es poder decir, en tu mano encomiendo mi espíritu. Aleluya. Mire, cuando un cristiano le tiene miedo a la muerte, tiene que orar. Cuando usted le tiene un terror fóbico a la muerte, usted tiene que orar. Usted tiene que buscar a Dios. Miedo a morir. Usted no puede tener miedo a la muerte. No, pastor, que usted sabe que somos humanos. Sí. Pero por encima de tu humanidad hay promesas de Dios. Y hay ejemplos de gente que no le tuvieron miedo a la muerte misma. Además, hay gente que se le ríen a la muerte. Yo les conté una vez un caso de una señora allá en el Limonal de Baní que se estaba muriendo de una enfermedad. Y cada vez que uno entraba tenían ciertas situaciones difíciles. Y esa mujer, cuando uno entraba, en vez de uno darle aliento a ella le daba aliento a uno. Hay gente que se le ríen a la muerte, porque aquí no hay pérdida. ¿Dicen amén, hermanos? No hay pérdida. Y cuando él tiene esa experiencia, mientras lo están apedreando, Señor Jesús, recibe mi espíritu. A ese Jesús que él había oído hablar, a ese Jesús que había resucitado, a ese Jesús que se había aparecido durante 40 días y 40 noches con pruebas indubitables, a ese Jesús que él vio hacer milagro, dice la Biblia que él dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y otra cosa, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, observen, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No dice que murió, durmió. A gran voz. Y cuando dice a gran voz, es que lo que él dijo, Señor, no le tome en cuenta este su pecado. La gente que estaban ahí lo escucharon, lo oyeron. Hermanos, quien tiene el Espíritu Santo tiene capacidad de perdonar la más grande ofensa, el más grande momento de herida. Quien tiene el Espíritu Santo, hermano, no alberga resentimiento, rencor ni amargura. ¿Sabe por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Yo no sé si usted cree eso. ¿Usted cree que hay libertad? Entonces, cuando veo a Esteban, hermano, a él se le presenta más bien como el primer mártir, pero su ejemplo es digno de imitar. Que Dios nos ayude para que tengamos el carácter de Esteban, la voluntad de Esteban,
que seamos gente llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, gente de buen testimonio. Amén. Gentes que puedan conectarse a su propósito, gente de sabiduría, amén, que Dios pueda usarte poderosamente haciendo milagros, señales, liberando al cautivo, gente que sepan su propósito, gente que puedan hablar con libertad de la fe que han recibido y por qué la han recibido. Estoy diciendo que necesitamos gente como el carácter de Esteban que esté en nosotros para que podamos perdonar a aquellos que nos ofenden y podamos también ver experiencia sobrenatural que otros no ven en momentos y circunstancias. Hermanos queridos, que Dios te bendiga, Dios te guarde y que podamos imitar a este hombre de Dios llamado Esteban. ¿Y ustedes saben qué significa Esteban en el idioma hebreo? En el idioma hebreo significa corona, estéfano, corona. En el idioma griego, victorioso. Lo que estoy diciendo, que no importa cuál circunstancia tú estés atravesando, Dios te ha llamado para ser un hombre victorioso y una mujer victoriosa, y en la eternidad se nos dará la corona de la vida. Dios les bendiga y Dios les guarde.